Tenemos que abordar, como generalmente lo hacemos, también los días viernes, nuestra habitual columna económica aquí en Noticiero 9 Central. Durante esta semana hemos dialogado con el ministro de Economía y Hacienda de la provincia del Chaco, estamos hablando de Alejandro Abraham, con respecto a algunos temas que tienen que ver sobre todo al primer semestre, ¿no?, de este año 2024, muy duro, ¿no?, tanto económicamente para la Argentina como también para la provincia del Chaco, y un tema también muy fundamental, Elsa, que le estábamos preguntando al ministro, el tema del superávit, ¿no? Exactamente, del superávit. Y como hace ratito estábamos hablando de medicina y demás, continuaremos con términos médicos porque queremos saber cuál es la radiografía de la economía argentina, de la economía de la provincia del Chaco. Y está para ayudarnos a entender y conocer cómo estamos realmente Alejandro Pegoraro, a quien le damos la bienvenida. Y muy buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Elsa, buenas noches. Marco también, buenas noches. Buenas noches. Bueno, espérame, qué lindo que te queda ese saco celeste, cómo pega con nuestro logo y demás, excelente. Con el fondo, eso. Con el fondo. Está todo en composé. Sí, tenés una muy buena asesora de vestuario, bueno, excelente. Gracias. Elegancia total, Alejandro Pegoraro. Muchas gracias, Elsa. Bueno, retomamos la cuestión justamente que ustedes mencionaban recién. Bueno, ustedes, Elsa, Marcos, en la entrevista con el ministro de Economía de la provincia, entre otros puntos que se ha tocado, se tocó la cuestión vinculada al superávit financiero que tuvo la provincia del Chaco en el primer semestre del año, y un poco, bueno, ahora vamos a indagar cómo se alcanzó ese superávit, cómo se logró y qué, básicamente, qué representa en términos prácticos en la provincia, y también cuál es la comparativa a nivel nacional, porque recordemos que el gobierno nacional de Javier Milei, desde el momento que asumió, se puso como objetivo central de política económica justamente alcanzar un superávit fiscal en la Argentina, cosa que hace mucho tiempo no ocurría, y justamente las decisiones del programa económico nacionales obviamente impactaron en las provincias, y vamos a ver que tienen un comportamiento bastante parecido en justamente el análisis de las cuentas públicas, ¿no? Para poder explicar o para poder entender en qué consiste el superávit, básicamente hay que analizar, hay que profundizar sobre dos cuestiones centrales: los ingresos por un lado y los gastos de la provincia por el otro. Los ingresos de la provincia vieron una caída que es muy importante en todo sentido. 20% en términos reales cayeron los ingresos de la provincia en el primer semestre de este año, y ahí vamos a ver un poco cuáles son los puntos de mayor descenso y menor descenso dentro de lo que es la clasificación de los ingresos de la provincia, ¿no? Por un lado, los top se refieren a los recursos tributarios de origen provincial, es decir, el impuesto a los ingresos brutos, el impuesto a los sellos, el impuesto inmobiliario y demás, que son impuestos que cobra la provincia. Cayeron 23%, que muestran justamente un impacto de la recesión económica sobre la recaudación, que hace que se vea esta caída muy importante. Por otro lado, los RON, que son los recursos de origen nacional, básicamente coparticipación y algunos otros puntitos menores, cae 11%, y hay que destacar que entre estos dos conceptos, los recursos de origen provincial y nacional tributarios, representan prácticamente 80 de cada 100 pesos que ingresan a la provincia, ¿no? Después las contribuciones a la seguridad social, que básicamente son los aportes que se le descuentan al empleado y que van al INSEP, y que también el empleador paga al INSEP, cayeron también 17 puntos, 17% en términos reales. Y después vemos las dos caídas más importantes en términos relativos, porcentuales, ¿no? Las transferencias del Estado Nacional, ya sea de capital o sea corrientes, es decir, ya sea para financiar programas educativos, por ejemplo, o para financiar obra pública, cayeron 74% en estos primeros 6 meses del año, y otros conceptos entre los que se cuentan, por ejemplo, alquileres que la provincia cobra por alguna renta, subastas de vehículos y demás. Son ingresos menores que tiene la provincia que entran por diferentes conceptos, que es muy poquito en pesos, también cae por encima del 70% real en este primer semestre del año. Con esta caída tan importante, que cuando uno lo engloba todo, termina dando un resultado final de 20% de descenso respecto al año pasado, uno empieza a pensar cómo alcanzaste el superávit con 20% menos de recursos. Y acá viene un poco la clave, ¿no? Vamos a ver lo que tiene que ver con los gastos. El gasto, salvo un concepto de clasificación, cayó en todo el resto. El gasto en personal, ¿qué significa esto? Es lo que paga la provincia en masa salarial de los agentes públicos provinciales, cayó 17% en términos reales,
Esto, obviamente, primero por una cuestión inflacionaria y segundo porque también hay un poquito menos de agentes públicos en el Estado, por retiros, jubilaciones y demás. La seguridad social cayó 12%. ¿Qué significa esto? Jubilaciones, pensiones, prestaciones que brinda la obra social, el INSEE particularmente y demás. Otros gastos corrientes, que son gastos menores, como por ejemplo adquisición de bienes de consumo o servicios personales, cae 15%. Las transferencias del Estado provincial, como por ejemplo a municipios o al sector privado en algún tipo de colaboración, incentivo o algún programa que se lleve a cabo de manera conjunta con financiamiento provincial, cayó 43%, casi la mitad. Y un poco la clave es los gastos de capital. ¿Qué es los gastos de capital? Son básicamente lo que es la inversión pública, los proyectos de obra pública, que al haber tenido una caída muy importante del financiamiento nacional para este tipo de proyectos, también cae el gasto muy por encima de todo el resto de los conceptos. Y solamente un concepto dentro del gasto creció en términos reales, que estábamos viendo también en pantalla, que tiene que ver con los intereses y gastos de la deuda pública. ¿Por qué? Porque en estos primeros 6 meses del año se dieron una serie de vencimientos de deuda, algunos en dólares, otros en pesos, algunos refinanciados, que bueno, obviamente generaron que una buena parte del gasto provincial tenga que ir a cubrir justamente los vencimientos de deuda pública, y eso generó que crezca en términos reales en comparación con lo que se pagó el año pasado, ¿no? Pero para eso se tomaron préstamos. En algunos casos sí, en otros casos no. Algunos conceptos de vencimiento de deuda pública se pagaron con el Tesoro Provincial. En otros casos, como ustedes lo hablaron con el ministro, por ejemplo, lo que va a pasar el 16 de agosto próximo con el vencimiento del bono internacional, se tomó un crédito del Banco Nación, que al final del día es un reperfilamiento, como el ministro explicó, pero bueno, efectivamente el problema de la deuda es muy importante, sobre todo en un contexto de caída de ingresos. Entonces te obliga a generar estrategias financieras que muchas veces implica endeudamiento para poder pagar deuda anterior, ¿no? Ahora, consolidando un poco toda esta información, los ingresos cayeron 20 puntos, el gasto total cayó 33% en términos reales. Entonces, cuando uno empieza a intentar entender cómo se llegó al superávit, básicamente es muy sencillo, ¿no? Los ingresos caen muy fuerte, pero el gasto cayó todavía más. Prácticamente el gasto cayó el doble. Entonces, eso generó justamente que al final del ejercicio, al final de este primer semestre, haya un superávit que en este caso para la provincia equivale al 6% de los ingresos totales. El superávit terminó siendo por cerca de 67.000 millones de pesos, por eso cuando lo queremos comparar, para hacerlo comparativo incluso con otras provincias y demás, se lo calcula en función de los ingresos. 6% es el superávit fiscal de la provincia del Chaco en el primer semestre del año. ¿Qué pasa cuando uno quiere compararlo con la nación? Obviamente que la provincia tiene ingresos mucho más limitados que la nación, tiene gastos también que bueno, son muy particulares para una jurisdicción provincial, que la nación tiene una naturaleza un poco distinta, pero podemos hacer una especie de comparativa en términos de resultados finales, ¿no? Así como decíamos que en el caso de la provincia del Chaco los ingresos cayeron 20%, en el caso nacional la caída fue bastante menor y que fue incluso por debajo del 10%. Obviamente que cayó mucho los ingresos por recaudación tributaria, por la propia recesión económica, pero también hubo otros ingresos que aumentaron mucho, como por ejemplo el impuesto país, que a partir del aumento que hubo a principio de año, a partir de la devaluación y demás, creció mucho y compensó de alguna manera lo que es el resultado de los ingresos. Si podemos pasar a la siguiente placa, así discúlpame, antes de la última placa, el ingreso por el impuesto país es un ingreso muy importante para la República Argentina en estos momentos, para el gobierno nacional, y se habla de quitarlo. ¿Vos ves en un futuro inmediato que lo puedan erradicar, que lo puedan dar de baja? Mira, así como está la situación fiscal actual, es muy complicado darlo de baja, porque como vos mencionabas, Elsa, es un ingreso muy importante, sobre todo este año. En años anteriores el impuesto país, obviamente que era un monto relativamente importante, pero era muy menor en comparación a lo que hoy tiene de importancia, por esto que decíamos antes, porque se aumentó la alícuota y porque por la devaluación generó que justamente haya más pesos que erogar en relación con este impuesto. Hoy por hoy el impuesto país básicamente explica gran parte del superávit fiscal que tiene la nación, justamente por ese excedente de ingresos que logra a partir de ese impuesto, y que en caso de quitarlo o de reducirlo se vería muy comprometida las cuentas públicas nacionales. Entonces
Yo entiendo que el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, está de alguna manera especulando con el hecho de que la actividad económica crezca un poco más de aquí a fin de año y que de esa manera obviamente se incremente la recaudación por impuestos vinculados a la actividad, el IVA, por ejemplo. El IVA, exacto, que es muy importante también el IVA, ¿no? El IVA es el impuesto más importante de todos a nivel nacional, el que más recauda, lo que más queda para el Tesoro, lo que más envía a las provincias incluso. Es el mayor impuesto que hoy tenemos en términos de recaudación y obviamente su importancia en las cuentas públicas. Pero es realmente difícil en un contexto como el actual poder pensar en eliminarlo de cuajo y que no exista más este impuesto. Difícil, digo, para justamente la ejecución fiscal, la ejecución presupuestaria del Gobierno Nacional. Decíamos, ¿no? Ingresos del Chaco cayó 20% y a nivel país cayó solamente el 4%. La diferencia entre uno y otro, ¿cuál es? Básicamente lo que hablamos antes, impuesto país, porque no se coparticipa, y los derechos de exportación, que tampoco se coparticipa. Entonces, la nación ahí tiene como una especie de colchón que le permite contener la caída de ingresos. A nivel del gasto, ¿qué pasó? En el Chaco cae 33% el gasto en el primer semestre del año y a nivel nacional cae el 29%. Están medianamente en línea, pero en la provincia cae mucho más, es decir, el ajuste del gasto fue bastante más importante que a nivel nacional. Eso generó para ambos niveles, para la provincia y para la nación, superávit fiscales, superávit financieros, que en el Chaco fue, como decíamos antes, del 6% de los ingresos y a nivel nacional es del 1% de los ingresos. Ahora, Ale, tengo una consulta. Después de todo el sacrificio que ha hecho la República Argentina en estos 6 meses, sobre todo su población y con recortes, digamos, de toda índole por donde se lo mire, ¿el superávit fiscal en estos 6 meses de la nación fue del 1%? 1% de los ingresos, exactamente. Es un déficit que es, un superávit que es bastante débil. Y que el gobierno, ¿qué dice? Tenemos que profundizarlo. ¿Cómo se profundiza el superávit? Y ajustando más, con mayores ingresos o ajustando mucho más el gasto, exactamente. Por eso es que el programa económico nacional, de alguna manera, está todavía en el veremos, desde el punto de vista de cuál va a ser la estrategia a implementar, o mejor dicho, bajo qué sustento se va a ampliar el superávit fiscal. Volviendo a lo que él se planteaba antes, incluso con el impuesto país. Si tu actividad no crece y por ende vos no generás mayores ingresos, mayores recursos para tu caja nacional, entonces hay un impuesto que no puedes eliminarlo todavía. Claro. Y en caso de que lo elimines, entonces la pregunta es, ¿dónde más vas a ajustar? Claro, ¿de dónde más vas a ajustar, digamos, a la gente? La verdad pensé que el superávit era bastante más alto en porcentaje, por lo menos. Claro, por lo general, cuando escuchamos los comunicados del Ministerio de Economía, por ejemplo, el superávit lo miden en términos del PBI. Nosotros lo medimos en términos de ingresos para poder compararlo con el Chaco, justamente, ¿no? Claro. Para ver el resultado final con el Chaco. Obviamente que uno ve el 1% y pareciera ser poco, de hecho es relativamente poco en ese contexto, ¿no? De ingresos-gastos, pero bueno, en pesos es un valor relativamente importante porque estamos hablando del 1% de 34 billones de pesos, con B larga. Entonces, claro, en dinero, obviamente que es un poco más importante lo que expresa en porcentaje. Claro. Pero aún así, volviéndolo a lo anterior, es un superávit que todavía está debilitado, no está consolidado. Y el objetivo del gobierno, Ale, discúlpame, si mal no recuerdo, era llegar al superávit del 5%, de 5 puntos. Del PBI. Del PBI, claro. Exactamente. O sea, estamos lejísimos todavía. Sí, obviamente. Primero, lo que planteó el gobierno era ajustar en 4 puntos, o sea, reducir el déficit de 4% del PBI, primero hasta llegar al equilibrio, es decir, del 0, ¿no? Y de ahí subir a un superávit del 5% del PBI. Es decir, estamos hablando de un camino que es muy largo, muy pesado, muy difícil y que en este contexto de ahora, un poco lo que vos mencionabas, la pregunta es, si no recaudas más, ¿de dónde vas a seguir ajustando? Y ahí tenemos un montón de cuestiones que rever. ¿Por qué? Porque gasto de funcionamiento del Estado, por ejemplo, la realidad es que si bien siempre hay algún lugar que tiene algún gasto ineficiente o un gasto superfluo que podés recortar, no te suma en demasiado. No es un volumen demasiado importante, me refiero, ¿no? Claro. Obviamente después que tenés jubilaciones, tenés transferencias a universidades, transferencias a provincias, es decir, hay todavía en el marco de un recorte muy fuerte realizado, todavía tenés margen para seguir recortando desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista social, el impacto es mucho más fuerte que el que todavía estamos viendo ahora, ¿no? Tal cual. Bueno, vale. ¿Algo más que ha quedado en el tintero? ¿Alguna otra placa? No, esa era la última, era justamente hacer la comparación. Agrego nada más como un dato complementario
que el superávit financiero de la provincia del Chaco, así como el recorte del gasto público que tuvo el Chaco, está relativamente en línea con lo que estamos viendo en otras provincias. Por ejemplo, en Formosa el gasto público cayó 42% y el superávit de Formosa estuvo bastante más elevado que el de Chaco, en torno a el 20% de sus ingresos. En la provincia de Chubut, por ejemplo, el recorte del gasto público fue del 30%. En la provincia de Mendoza el recorte del gasto alcanza al 15%. En la provincia de Buenos Aires, el distrito que de alguna manera más se opuso a el recorte del gasto público, el gasto cayó 20%. Ahora, todos tienen un mismo punto de partida, que es justamente la caída de los ingresos. Exacto. Repetimos, por recesión que impacta en la recaudación nacional y la recaudación provincial, y por decisión política del Estado Nacional de recortar los envíos que son por fuera de la coparticipación. El resto de los ingresos de la provincia, más allá de los provinciales por impuesto y los nacionales por impuesto y por convenios políticos, son muy menores en relación al total, ¿no? Entonces, recesión, inflación obviamente y decisión política nacional es lo que explica la caída de los ingresos, lo que explica también la necesidad de ajustar el gasto, pero lo que hay de fondo de todo esto es que las provincias también están en la postura de, perfecto, tengo pocos ingresos, no voy a negociar mi superávit. ¿Por qué? Porque están entendiendo que el ajuste este año va a ser prácticamente necesario y obligatorio y que le va a dar aire y holgura a las cuentas públicas provinciales para el año que viene. Que el año que viene sería, o mejor dicho, todos están proyectando o esperando que suceda el año de la recuperación, con elecciones en el medio. Entonces, obviamente, los gobernadores están siendo de alguna manera buenos alumnos fiscales para que no tener sobresaltos de su gestión presupuestaria el año que viene, en un año que va a ser muy delicado en términos políticos. Exacto. Bueno, vale, clarísimo como siempre, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Por favor.